Bienvenidos amigos y hermanos que nos acompañan, es un placer saludarles, darles la bienvenida a su canal. En esta transmisión estaremos considerando los comentarios para el estudio de la revista de este fin de semana. Esperamos les sea de utilidad en su preparación para la reunión del fin de semana. Daremos entonces inicio y enviamos un cordial saludo. Estamos conscientes que muchos hermanos, hermanas, nos escriben y nos visitan y nos están viendo desde diferentes partes del mundo y nos cuentan que están pasando serios problemas de salud que les impiden reunirse y aún así están pendientes de estas transmisiones para mantener su rutina de preparación espiritual. Hermanos, queremos felicitarlos, queremos animarlos, recordarles que están haciendo un buen trabajo. Jehová valora su esfuerzo y nosotros los amamos, los apreciamos y Jehová los ama mucho también y nuestro Rey Jesús también los ama y entonces tenemos todo ese amor. Entonces esperamos lo que no vemos, tenemos la vista fija en lo que viene y aquí solo estamos de paso. Hermanos, vamos entonces a tener este interesante estudio titulado Lecciones del libro de Levítico. El texto temático es 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil. El avance dice: el libro de Levítico contiene leyes que Jehová le dio al antiguo Israel. Los cristianos no estamos obligados a obedecer esas leyes, pero podemos beneficiarnos de ellas. En este artículo vamos a analizar algunas lecciones valiosas que podemos aprender de Levítico. Párrafos 1 y 2. ¿Por qué debería interesarnos el libro de Levítico a los cristianos de la actualidad? Bueno, en primer lugar, porque forma parte de la palabra de Jehová. De hecho, está entre las primeras partes de las que tenemos registro que se le comunicó de parte de Jehová a su pueblo Israel en aquel momento. Sí, los primeros 5 libros de la Biblia y Levítico forma parte de esos primeros 5 libros de la Biblia. Otro punto, aunque no seguimos la ley de Moisés, los 613 preceptos, sí, no estamos bajo esa ley, sin embargo, respetamos lo que ahí dice y nosotros sentimos ese profundo respeto por ello y sabemos que hay principios detrás de esas leyes, principios que nos enseñan a pensar como Jehová quiere que pensemos. Entonces no estamos haciendo de menos, no estaría bien que dijéramos que menospreciar esa parte, sino más bien queremos ver lo que podemos aprender de este libro de Levítico. Párrafo 3. ¿Por qué se ofrecían sacrificios el día de la expiación? Aquí entramos al primer subtema, cómo conseguimos la aprobación de Jehová. Y dice: ¿por qué se ofrecían sacrificios el día de expiación? Bueno, estos sacrificios le recordaban a los israelitas que debían estar libres de pecado. Y esto nos recuerda también lo mucho que el ser humano necesita la aprobación de Jehová para que acepte nuestros sacrificios. Párrafo 4. Como vemos en Levítico 16, 12 y 13, ¿qué hacía el sumo sacerdote la primera vez que entraba en el Santísimo el día de la expiación? Vamos a leer el texto. Dice: luego tomará el braserillo lleno de brasas ardientes del altar delante de Jehová y 2 puñados de incienso aromático en polvo, y los llevará detrás de la cortina. También echará el incienso en el fuego delante de Jehová, y la nube del incienso envolverá la cubierta del arca que está sobre el testimonio, para que él no muera. Vemos ahí que el sumo sacerdote de Israel entraba en el Santísimo con incienso y brasas para llenar la sala con un agradable aroma. Era algo totalmente solemne y de profundo respeto. Él tomaba el braserillo y ofrecía incienso en el fuego delante de Jehová. Entonces eso era lo que él hacía cuando entraba, sí, la primera vez que entraba en el Santísimo el día de la expiación. Tomaba el braserillo y ofrecía incienso en el fuego delante de Jehová. Ahí vemos la imagen, sí.
En el día de la expiación, el sumo sacerdote de Israel entraba en el Santísimo con incienso y brasas para llenar la sala con un agradable aroma. Luego entraba por segunda vez, dice, y llevaba la sangre de las ofrendas por el pecado. Entonces ahí está la ilustración que nos ayuda a entenderlo mejor. Y era algo muy significativo, sí, lo que él hacía, dice. Bueno, vamos entonces ahora al 5. Dice, ¿qué aprendemos del uso del incienso el día de la expiación? Bueno, de modo similar, cuando nos dirigimos en oración a Dios, lo hacemos con un profundo respeto, pues las oraciones de los santos se comparan a incienso aromático delante de Dios. Así que valoramos mucho que el Creador del universo nos permita acercarnos a Él como hace un hijo con su padre. Nos acepta como sus amigos. Este es un honor tan grande para nosotros que no queremos hacer nada que le desagrade. Entonces, ese es un punto práctico que aprendemos. Que se compara a las oraciones, y por eso valoramos las oraciones que hacemos. El privilegio de la oración es un honor, que no queremos hacer algo que desagrade a Jehová. Como dice Santiago 4:8, queremos, en vez de enojarlo, en vez de ofenderlo, queremos acercarnos a Dios y estrechar nuestra relación personal con Él. Párrafo 6. ¿Qué nos enseña sobre Jesús el que el sumo sacerdote quemara el incienso antes de ofrecer los sacrificios? Bueno, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él tuvo que hacer algo importante antes de poder ofrecer su vida en sacrificio. Algo más importante que salvar a la humanidad. Note qué interesante. A fin de que Jehová aceptara su sacrificio, tuvo que obedecerle lealmente durante toda su vida. De ese modo, demostró que lo correcto es vivir como Jehová nos manda. Jesús probó que la soberanía de su Padre es recta y su manera de gobernar es justa. Sí, entonces, en este día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que hacer algo antes de ofrecer estos sacrificios, ¿sí? Entonces, tenía que ofrecer este incienso, y bueno, entonces, luego él regresaba, por así decirlo, con la sangre de las ofrendas por el pecado, pero antes de presentar esta sangre de las ofrendas por el pecado, él ofrecía incienso, y eso fue lo que Jesús hizo. Antes de ofrecer su vida como rescate en el madero, vemos que él primero demostró la obediencia a Jehová. Entonces, eso es significativo y se relaciona con este ejemplo que estamos considerando. Párrafo 7. ¿Por qué le agradó a Jehová todo lo que hizo Jesús durante su vida en la tierra? Respuesta. Porque Jesús demostró que se podía ser fiel a Jehová ante todo tipo de prueba. Jesús obedeció en todo. Algunos han argumentado que porque Jesús era perfecto, para él era fácil obedecer, pero al leer los evangelios, encontramos que Jesús experimentó momentos de soledad, experimentó cansancio, hambre, ¿sí? La frustración de convivir entre la raza humana, de la compasión al ver las terribles condiciones de los seres humanos. Entonces Jesús demostró que sí se podía ser fiel a Dios ante todos esos tipos de prueba. Él no lo tuvo fácil, ¿sí? Y hay más cosas que Jesús hizo que no tenemos detalles, pero podemos estar seguros porque la Biblia dice que Él fue puesto a prueba en todo el sentido de la palabra. Algo significativo es que Jesús era un hombre de oración. Él buscaba momentos para orar. Por así decirlo, ofrecía incienso, pues las oraciones se comparan al incienso.
las oraciones de los santos, y Jesús era el santo ungido de Dios. Entonces él buscaba momentos para orar, momentos de comunión a solas con el Padre. Y a veces la oración era algo breve, pero dice que a veces pasaba una noche orando. Imagínense, esas sinceras oraciones procedían de un corazón leal y fortalecieron su deseo de ser obediente. Estas oraciones fueron a Jehová como el incienso, el olor agradable, y todo lo que Jesús hizo durante su vida agradó a su Padre y vindicó la soberanía divina. Es interesante también que cuando Jesús dice en Hebreos 5:7, oró con fuertes clamores y lágrimas cuando se enfrentó a las pruebas. Recordamos que esa noche, después de haber celebrado la primera conmemoración, vemos que Jesús, él dice que fue a orar, y hubo un momento en que su sudor se convirtió en gotas de sangre porque la tensión nerviosa bajo la que estaba viviendo, la que estaba soportando, era bastante extrema, y dice que un ángel vino y lo fortaleció. Cualquiera diría que ahí termina la oración, pero no, dice que después de que el ángel lo fortaleció, Jesús regresó para orar más encarecidamente. Entonces es significativo ese detalle. Jesús era un hombre de oración, y esto le agradó a Jehová. Párrafo 8. ¿Cómo podemos imitar a Jesús? Respuesta. Podemos imitar a Jesús haciendo todo lo posible por obedecer de buena gana las leyes de Dios y por ser leales a Él, pese a las pruebas, oposiciones y circunstancias que estamos atravesando. Otro punto. También lo imitamos siendo personas de oración. Sí. La espiritualidad, hermanos, no se mide por los privilegios que tengamos, no se mide por cuántos años tengamos en la verdad. La espiritualidad es algo que Jehová y Jesús miden al momento de que nosotros oramos a Jehová. Sí, entonces eso es algo muy personal entre usted y Jehová. ¿Cuánto tiempo le ora usted a Jehová en privado? Muchos tienen una elocuencia para expresarse en público en oraciones, lo cual no tiene nada de malo. Pero el punto es, el propósito de la oración no es impresionar a los hermanos, no es sorprenderlos con un amplio repertorio de palabras sofisticadas y expresiones interesantes que podríamos decir en la oración. Ese no es el propósito de la oración. Queremos imitar a Jesús, y Jesús oraba en privado, y eso es lo que nos interesa hacer: cerrar la puerta de nuestra habitación, encerrarnos y orar en privado, dice la Biblia. Sí, y esto es importante, hermanos, hacerlo no solo cuando estemos pasando pruebas, sino también cuando las cosas van bien. Pues la idea que muchos tienen es que hay que orar solo si las cosas se ponen mal, y eso no es así. Oramos en todo momento, le suplicamos a Jehová que nos ayude porque deseamos agradarle. Si usted va camino al ministerio, camino a la reunión, camino a su trabajo, usted puede orar en su mente para agradecerle a Jehová la vida, para bendecir y honrar su santo nombre. Usted puede orar, no importa dónde esté. Usted puede orar para alabar a Jehová en su mente. Son diferentes tipos de oraciones. Y sabemos que Jehová no aceptará nuestras oraciones si hacemos algo que Él condena. Por ejemplo, si un esposo maltrata a su esposa en privado, pero en público aparenta ser un matrimonio modelo, ante Jehová esas oraciones no cuentan, dice la Biblia. También si alguien está llevando una doble vida, ¿sí?, está, por así decirlo, cometiendo pecados graves y no ha informado, no ha pedido la ayuda espiritual necesaria, pues dice la Biblia que esas oraciones no llegan, porque la persona se está engañando a sí misma. No está engañando a los ancianos ni a los hermanos, se está engañando a sí misma. Entonces, hermanos, Proverbios 27:11, ¿sabían ustedes también que el enemigo y sus secuaces también nos observan? Ellos están pendientes de cómo llevamos nuestra vida, de cómo estamos espiritualmente, y por eso Él ante Jehová, dice la Biblia, Él se burla delante de Jehová. Él nos acusa día y noche. Entonces no queremos dar lugar a esas acusaciones
delante de Jehová. Queremos ser sabios y alegrar el corazón de Jehová, así como lo hizo Jesús. Quiero decirles que antes de preparar esta transmisión, oré mucho a Jehová por Espíritu Santo para que esta transmisión fortaleciera a todos nosotros, y no es ningún objetivo atacar o acusar a alguien en cuanto a lo que estamos considerando, pero hemos orado por Espíritu Santo para que esta transmisión nos ayude a entender estas lecciones tan importantes que aprendemos del libro de Levítico y el ejemplo de Jesús. Es muy importante para progresar en sentido espiritual y hacer crecer sobre todo nuestro amor y cariño y por supuesto nuestro temor hacia Jehová. Párrafo 9. ¿Para qué o por qué se ofrecían los sacrificios de paz? En el libro de Levítico aprendemos que los israelitas podían ofrecer un sacrificio de paz como una muestra de agradecimiento. Sí, ese era el propósito, una muestra de agradecimiento. Y ahí lo vemos. Un israelita le lleva a un sacerdote una oveja como sacrificio de paz o agradecimiento para expresar la gratitud de su familia a Jehová. Vemos que él va con su familia, con su esposa y sus 2 pequeñuelos, y les está explicando y les está enseñando. Esto nos enseña la responsabilidad que los padres tienen de enseñarles a sus hijos a hacer sacrificios de agradecimiento, no solo contribuciones, sino también actos de agradecimiento, como ser verbalmente agradecidos a través de las palabras y las acciones. Los padres tienen esta comisión delante de Jehová. Párrafo 10. ¿Qué nos enseñan los sacrificios de paz de lo que habla Levítico 3, 6, 12, 14 al 16 sobre los motivos de Jesús para hacer la voluntad de su Padre? Vamos a leer el texto, así entendemos mejor el punto. Dice el párrafo 10, Levítico 3. Dice: si alguien va a presentarle a Jehová un sacrificio de paz del rebaño, el animal debe estar sano y puede ser un macho o una hembra. 12. Si alguien va a ofrecer una cabra, la presentará delante de Jehová. 14 al 16. La parte que él presentará como una ofrenda hecha con fuego para Jehová es la grasa que cubre los intestinos y toda la grasa que está pegada a los intestinos, así como los 2 riñones con la grasa que hay sobre ellos y que está cerca de los lomos. Junto con los riñones también quitará la membrana grasa del hígado, y el sacerdote hará humear todo sobre el altar. Es alimento, una ofrenda hecha con fuego y de aroma muy agradable. Toda la grasa le pertenece a Jehová. Pregunta: ¿qué nos enseña sobre los sacrificios, los motivos de Jesús para hacer la voluntad de Dios? Bueno, de modo parecido podemos decir que Jesús le ofreció lo mejor a su Padre, sirviéndole de toda alma por el amor que le tenía, como vemos en Juan 14:31. Entonces Jesús, encima de que su cuerpo era perfecto, sin pecado, dice la Escritura, él le daba a Jehová lo mejor, todas sus energías, usaba sus pies para servirle, sus manos, sus ojos, todo su ser para honrar a Jehová, para darle gloria a su santo nombre. Para Jesús era un placer hacer la voluntad de Jehová y amaba profundamente su ley, lo que hasta ese momento era la Torá, ¿sí? Lo que incluía los 613 mandamientos que están en la ley de Moisés. Entonces, ¿cuánto debió agradarle a Jehová ver qué disposición la que tenía su Hijo amado aquí en la tierra? Y es que en el cielo era fácil obedecer, podríamos pensarlo, porque Él estaba en su casa celestial. Pero aquí en la tierra, Él estaba en un ambiente extraño, en un cuerpo extraño, y aún así, Él seguía con esa buena disposición, esa buena actitud de servirle al Padre, aun cuando esto implicaba privarse de muchas comodidades. Entonces Jesús le daba lo mejor a Jehová. Y ahí lo vemos.
Cuando Jesús estuvo en la tierra, mostró su profundo amor a su Padre, obedeciendo sus mandatos y ayudando a sus seguidores a hacer lo mismo. Jesús estaba rodeado de muchas personas. No sabemos, pero es un detalle, cómo era la limpieza física en aquel entonces. Lo que sí sabemos era que eran personas de escasos recursos, personas iletradas, comunes y corrientes como nosotros. Pero imagínense, Jesús, que era una persona perfecta, tenía que convivir entre ellos, ver la idiosincrasia de ellos, ver lo difícil que les era progresar, quizás hasta ver a veces hasta la falta de higiene de algunos de ellos, y aún así Jesús los amaba, Jesús los toleraba de buena gana porque Él veía el potencial que había en ellos. Y Él entendía que esto iba a requerir tiempo y paciencia, pero Él lo hizo con mucho gusto para honrar a Jehová, el profundo amor que le tenía al Padre. Párrafo 11. ¿En qué se parece nuestro servicio a Dios a los sacrificios de paz? Los sacrificios de paz eran voluntarios y una muestra de amor a Dios. Nuestro servicio a Jehová es como esos sacrificios, pues lo demostramos de manera voluntaria lo que sentimos hacia Él. Le damos a Jehová lo mejor y lo hacemos porque lo amamos con todo el corazón. Entonces, hermanos, nuestros sacrificios incluyen nuestras oraciones, nuestra integridad a Jehová, que es algo muy importante. No es tanto así el privilegio que tenemos, pero los privilegios son importantes, pero es igualmente importante ser felices, orarle a Jehová con constancia, ser íntegros, no llevar una doble vida, y bueno, por supuesto, estar ocupados en la obra de predicar, de hacer discípulos, ir a las reuniones. Y esto incluye invertir nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro dinero, además de los otros sacrificios de agradecimiento como contribuciones que hacemos en las cajas de donaciones, contribuciones que hacemos para ayudar a los necesitados de la congregación y a otros necesitados que lo están pasando mal. Entonces, ahí vamos viendo cómo se parece, sigue el modelo que Jesús nos dejó. Tratamos de ver lo positivo en los demás y seguimos ayudándolos para que sigan progresando. Les tenemos paciencia. No nos sentimos superiores a ellos. Párrafo 11, parte B. ¿Cómo puede consolarnos esto? Nos consuela mucho recordar que Jehová y Jesús ven y valoran no solo lo que hacemos, ni la cantidad de lo que hacemos, sino el motivo por el que lo hacemos. Piense en esto. Como mencioné al principio de este video, hay muchos hermanos que en este momento están confinados a una habitación. No pueden asistir a las reuniones, no pueden salir a predicar como antes, debido a la edad avanzada, debido a la mala salud, debido a otra serie de situaciones. Pero, hermanos, queremos animarlos y decirles que para Jehová, ustedes no representan un número más en una lista. Para Jehová, ustedes son personas valiosas, siervos valiosos, ovejitas valiosas. Y Jehová conoce lo que hay en su corazón. Jehová los ve a ustedes de manera personal, de manera individual. Repito, para Él ustedes no son un número más en una lista de registro. Ustedes son ovejas individuales. Y Jehová conoce las circunstancias personales de usted. ¿Sí? Aunque a los demás parece que a veces no mucho les interesa, o no entienden, o no comprenden cómo se siente, Jehová sí lo entiende, y Jesús también. Entonces, tal vez podríamos pensar que por estar confinados a una habitación, a una cama, por no poder reunirnos ni no salir a predicar, tal vez pensamos que tenemos poco que ofrecerle a Dios. Pero Él ve el profundo amor que nos motiva a hacer todo lo que podemos. Así que a Jehová le complace aceptar lo mejor que le podemos dar, aun cuando eso solo incluya 15 minutos de servicio, 10 minutos de servicio en un mes. Repito, para Jehová no es importante la cantidad, sino la calidad. Imagínese, puede ser, eso lo tenemos en una mano, pero en la otra mano podría ser que haya un joven
que entregue hasta 100 horas al mes, reporte 30 estudios bíblicos, reporte hasta 90 revisitas, reporte hasta 200 publicaciones. Pero ahora piensa en esto: ¿qué pasaría si ese joven solo inventó ese informe? Imagínese, y eso ha pasado. Eso no es algo que me lo estoy inventando, pero es algo que ha pasado. O imagínese que esta persona hace tal cantidad porque siente que así puede compensar los pecados ocultos que ha cometido en privado. Repito, ante Jehová eso no funciona así, no es un cambio o trueque. Entonces, Jehová no está viendo de esa forma nuestro sacrificio, nuestro servicio que le damos. Y ahí vemos en una imagen a una hermana mayor que está predicando por carta. Se dan cuenta que es una silla de ruedas, ella está solita, físicamente, no espiritualmente, y ella está ahí en su apartamento, y así le da a Jehová lo mejor que tiene a pesar de sus limitaciones físicas. Hay hermanas de edad mayor que sus fuerzas les permiten presentarse en el exhibidor de publicaciones. Jehová valora ese esfuerzo, pero repetimos, no les estamos animando a que se excedan, porque los extremos son peligrosos para cualquiera. Solo les estamos comentando que para Jehová esto es lo importante también. Párrafo 12. ¿Cómo se sentía Jehová cuando se ofrecían los sacrificios de paz, y de qué podemos estar seguros? Jehová se sentía complacido cuando ascendía el humo del fuego que consumía las mejores partes del animal. Así que podemos estar seguros de que Jehová está contento con el servicio que realizamos de manera voluntaria y de toda alma. Muchas veces hacemos sacrificios que solo quedan en privado, sacrificios que los demás desconocen, y por supuesto no queremos ir por ahí contándole a los demás las muchas penas, los muchos sacrificios que hemos hecho para hacer nuestro servicio a Jehová, pues entonces pierde valor ese sacrificio, y entonces daríamos a entender que estamos buscando protagonismo. Esto no significa que esté mal animar a otros poniendo nuestro ejemplo, pero no es que ese sea el tema central de nuestras conversaciones con cada hermano y cada persona que veamos. Párrafo 13. Según dice Levítico 9, 23 y 24, ¿cómo demostró Jehová que aprobaba el sacerdocio? Vamos a ver el texto para ver ese punto. Dice el texto: finalmente Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión, luego salieron y bendijeron al pueblo. Entonces la gloria de Jehová se le apareció a todo el pueblo, y un fuego salió de Jehová y empezó a consumir la ofrenda quemada y los trozos de grasa que había sobre el altar. Cuando todo el pueblo lo vio, se pusieron a gritar sorprendidos y cayeron rostro a tierra. Dice que cuando Aarón y Moisés bendijeron a los israelitas, Jehová envió fuego del cielo para que consumiera por completo el sacrificio del altar. Jehová bendijo, sí, ese sacrificio, bendijo esa reunión y lo hizo manifiesto con el milagro de que bajara fuego del cielo. Ahí está el punto. Jehová demostró que aprobaba ese sacerdocio. ¿Por qué nos interesa hoy que Dios diera su aprobación al sacerdocio de Aarón? Párrafo 14. Esto es de interés para nosotros, pues el sacerdocio de Israel fue una sombra de un sacerdocio mucho más importante. Entendemos que Cristo es el gran sumo sacerdote, y junto con él servirán en el cielo 144,000 sacerdotes y reyes. Párrafo 15 y 16. ¿Qué pruebas hay de que Jehová apoya al esclavo fiel y prudente, es decir, a los miembros de ese sacerdocio? En este momento son 8 hermanos, 8 miembros de esos 144,000, 8 miembros que forman parte de ese sacerdocio. Bueno, vemos algunos hechos. Este esclavo dirige la predicación a nivel mundial y da a los seguidores de Cristo alimento al tiempo debido. Pese a todo tipo de pruebas, el esclavo ha seguido trabajando porque Jehová les ha ayudado. La gran cantidad de publicaciones de las que disponemos de manera gratuita, en digital y en formato físico, en más de 900 idiomas, aunque según un informe más reciente ya se alcanzaron los 1000 idiomas, esto es una prueba innegable del apoyo divino.
Sí, la predicación, hermanos, es otra muestra de la bendición de Jehová. Ustedes pueden darse cuenta que Mateo 24:14 dice que estas buenas nuevas se predicarán. ¿Qué grupo religioso está predicando las buenas nuevas del reino a nivel mundial en todos los idiomas, lenguas, tribus, pueblos? Pues solo se observa a los testigos de Jehová. No hay otra religión que lo esté haciendo. Saben que deberían de predicar, pero no lo hacen porque les es más cómodo ir a un templo, a un lugar y sentarse el domingo y dar una ofrenda, y eso es todo para ellos. Las buenas noticias se están predicando en toda la tierra habitada. Esas son pruebas que vemos que Jehová ha apoyado y está apoyando al esclavo fiel y prudente. Párrafo 14. ¿Qué consideramos valiosos los soldados de Cristo? Dispensen, ahí dice... Ahí está la imagen. Hubo una pequeña confusión. Aquí estamos, esta es la imagen. Y vemos ahí que Jehová bendice y guía a su organización. Nosotros le damos todo nuestro apoyo, ¿sí? Según nuestras circunstancias, a la organización. En febrero de 2019, el hermano Gerrit Losch, del cuerpo gobernante, presentó la edición revisada en alemán de la traducción del Nuevo Mundo ante un auditorio agradecido y alegre. Los publicadores de Alemania, como estas dos hermanas, están contentos de usar en la predicación esta nueva edición de la Biblia. Y ahí está. Hermanos, esto que voy a decir no va en contra de nadie, simplemente es una observación. Se ve que muchos hermanos contentos se toman fotografías cuando reciben la Biblia en su idioma y están ahí contentos luciendo la nueva Biblia, luciéndola en selfies, luciéndola en fotos en grupo, poniéndola en las redes sociales y en todas las redes sociales. Y hermanos, recordemos, el propósito de la Biblia no es lucirla en las fotografías, en las redes sociales. El propósito de la Biblia, hermanos, es que nosotros la leamos y la apliquemos y por supuesto que la usemos en la predicación. Entonces ese es el propósito. Para eso es que se está haciendo. No es para lucirnos, y no estoy diciendo que esté mal tomar fotografías, solamente que ustedes me captan y me entienden el punto que estoy transmitiendo. Muchos se centran más en una fotografía que en leer la Biblia completa o en usarla en la predicación, porque luego dicen, bueno, es que pesa mucho, entonces mejor no la llevo, mejor que se quede ahí en la librera de mi casa y con eso me ahorro peso en la bolsa de predicación. Hermanos, ese no es el propósito, pero repito, no estoy acusando a nadie, no estoy tirándole a alguien esta observación. ¿Cómo podemos demostrar que apoyamos a la organización que está usando Jehová? Hermanos, la respuesta es poniendo en práctica los consejos bíblicos que recibimos en las publicaciones, en las reuniones y en las asambleas y participando al máximo en la obra de predicar y hacer discípulos. Esto incluye ser humildes y esforzarnos por poner en práctica los nuevos métodos de predicación que estamos recibiendo en la reunión. También valorando todo lo que Jehová y Jesús han hecho por nosotros. No permitir, hermanos, que nada ni nadie, ni las imperfecciones de otros, nos hagan volvernos inactivos o hasta algo peor. Sí, fíjense, hermanos, que muchos, cuando tienen problemas con otros hermanos, muchas veces, esto pasa, quizás les ha pasado a ustedes, muchos se enojan con Jehová y terminan alejándose de la congregación, terminan hasta volviéndose apóstatas o hasta algo peor. Pero hermanos, recordemos, debemos ver que las pruebas, lo que incluye las imperfecciones de los demás, ya cuando es algo persistente, son ataques del enemigo que buscan sacarnos de la congregación, que perdamos nuestra relación con Jehová. Entonces, si no es posible cambiarnos de congregación porque ya la situación es insostenible, debemos orarle a Jehová y no enojarnos con él, aprender a apoyarnos en Jehová, ¿sí? Orarle
comentarle a Jehová en oración lo que está pasando, bendecir a los que nos persiguen, pedirle a Jehová que les ayude a que cambien de actitud, que se arrepientan, y por supuesto, podría ser que hasta sea necesario hablar con la persona para comentarle lo que nos está afectando. Y en base a eso, pues si hay un procedimiento expuesto en la Biblia que si no da fruto, podemos también llamar a 2 testigos y luego hay otro procedimiento. Pero repetimos, hermano, la solución no es huir de los problemas, no es huir de los demás. Tenemos que ser como Jesús, enfrentar las pruebas, aguantarlas con valentía, como hizo Jesús. Jehová y Jesús merecen que lo hagamos. Ellos no merecen que nos rindamos, que nos volvamos inactivos, que guardemos rencor y odio en nuestro corazón y hasta sentimientos de venganza. No, ellos no merecen que caigamos en esa trampa del enemigo. Más bien, bendeciremos a los que nos persiguen y dejaremos los asuntos en manos de Jehová y de Jesús. Párrafo 18. ¿Qué estamos decididos a hacer? Esforcémonos por obtener la aprobación de Jehová para que acepte nuestros sacrificios. Esto es importante, la aprobación de Jehová, no la aprobación de otro ser humano, pecador, imperfecto, con debilidades, igual que nosotros y a veces hasta peor. No queremos buscar la aprobación de los hombres, queremos buscar la aprobación de Jehová. Eso debe ser nuestra regla de vida. Buscar complacer a Jehová primeramente, ¿sí? Porque no le vamos a caer bien a los demás. Entonces eso puede desanimarnos, ver que no logramos complacer a todos. Por eso repito, es importante buscar la aprobación de Jehová, no la de los demás. Esto fue lo que dijo el apóstol Pablo. Él buscaba quedar bien con Jehová, quedar bien con Jesús, aunque esto implicara caerle mal a los demás. También queremos servirle a Dios porque estamos agradecidos a Él. Queremos seguir dándole lo mejor porque lo amamos con todo el corazón y apoyar de toda alma según nuestras circunstancias a la organización que está usando hoy. ¿Qué lecciones aprendimos del uso del incienso el día de la expiación? Bueno, necesitamos la aprobación de Jehová para que acepte nuestros sacrificios. Jesús, antes de ofrecer su vida como sacrificio, buscó la aprobación del Padre. Cuando pasamos por pruebas, le suplicamos a Jehová que nos ayude porque deseamos agradarle. Sabemos que no aceptará nuestras oraciones si hacemos algo que Él condena. ¿Qué lecciones aprendemos de los sacrificios de paz que se ofrecían bajo la ley? Servimos a Jehová porque estamos agradecidos a Él. Le damos lo mejor, nuestro tiempo, energías, nuestra mejor ropa, ¿sí? Nuestros mejores zapatos, nuestro mejor tiempo, ¿sí? Nuestra mejor etapa de nuestra vida, de nuestra salud, nuestro dinero, ¿sí? Nuestros recursos, porque lo amamos y queremos invertir todos estos bienes en su servicio. Nuestro servicio a Jehová es como esos sacrificios, pues le demostramos de manera voluntaria lo que sentimos hacia Él, le damos lo mejor y lo hacemos porque lo amamos con todo el corazón. ¿Qué lecciones aprendemos de que bajara fuego del cielo cuando se nombró el sacerdocio? Bueno, Jehová bendijo en ese momento y dio su aprobación al sacerdocio. Y Jehová ha bendecido a la parte terrestre de su organización. Ha bendecido a lo que desde 1919 hemos entendido que ha sido el esclavo fiel y prudente hasta el año 2020. Vemos que Jehová ha bendecido a los diferentes hermanos que han estado sentados en esa directiva de cuerpo gobernante, en esa directiva de esclavo fiel y discreto que coordina, dirige la predicación a nivel mundial y la edición, la redacción y la traducción de las publicaciones. Jehová ha bendecido todo ese trabajo. La parte terrestre, y aquí entramos todos ungidos y hermanos que tienen la esperanza terrenal, todas las ovejas, y aquí usted se puede sentir dichoso porque esto lo incluye a usted. Jehová ha estado bendiciendo el trabajo de todas las ovejas juntas. Desde el año 1870 que el hermano Carlos Russell decidió, por así decirlo, dar comienzo a la organización, hasta el año 2020 se ha estado predicando y Jehová ha bendecido el trabajo de todas las ovejas.
¿sí? Que han estado trabajando en unidad, en conjunto, ¿sí? Con apoyo del esclavo, con apoyo de la gran muchedumbre, han estado predicando a nivel mundial, traduciendo y publicando publicaciones. En el principio eran unos cuantos, un pequeño grupito, y hoy pasan los 8 millones. Entonces, repetimos, no es que nos estemos jactando, no somos la organización más grande que hay otras que nos superan en cantidad, pero en calidad y en hacer la voluntad de Jehová se está viendo la bendición. Lo que en un principio fue un gigante monumental, hoy se está viendo cómo se ha vencido esos gigantes de las barreras de las fronteras, los idiomas, las culturas, la cantidad limitada de publicadores. Hoy se ha visto esa bendición en los resultados a nivel mundial. Y nosotros, ahí usted donde está, todo el tiempo que ha estado ocupado, usted ha contribuido con su granito de arena a que se cumpla esta profecía. Jehová lo ha estado usando a usted todo este tiempo. Debemos sentirnos contentos por eso. Es como que si ha bajado fuego del cielo, que le hemos presentado a Jehová, estos son los resultados y Él nos ha dado su aprobación, porque estamos, por así decirlo, continuando con lo que se empezó allá en 1870. Queridos hermanos, es así como finalizamos esta transmisión. Reciban un gran abrazo, bendiciones a ustedes, a sus familias. Les repito, pedí mucho Espíritu Santo para que esta transmisión los fortaleciera, los animara a todos nosotros, especialmente a nuestros hermanos que tienen problemas de salud, problemas de depresión, diferentes problemas económicos, problemas dentro de la congregación. Que Jehová les siga dando Espíritu Santo para seguirle sirviendo, para seguirlo alabando, ¿sí? Y ver las pruebas como ataques del enemigo. No le demos gusto, apoyémonos en Jehová. Un gran abrazo y hasta la próxima.